El sábado, una explosión aún no del todo esclarecida con 8 víctimas mortales. Y ayer, martes, una segunda explosión, esta vez sí, de acuerdo a los informes policiales, con el uso de dinamita y anfo, un explosivo de alto poder que dejó hasta el momento un saldo de 4 personas muertas. 8 víctimas mortales, entre lo que se presume fue un accidente el sábado, una circunstancia aún no establecida ayer en la ciudad de Oruro. Las investigaciones prosiguen, la policía ha declarado estado de reserva en las investigaciones y además de algunos datos proporcionados esta mañana por el ministro de Defensa, las autoridades de gobierno y la policía han guardado un cauto silencio respecto a la marcha de las investigaciones. Esta noche en hora 23 hablaremos con un experto en armas y en seguridad para tratar de develar qué pudo haber pasado en Oruro, particularmente en la jornada de ayer martes. Un tema que preocupa a todo el país y que abordaremos en uno de los sectores de hora 23. Que todo comenzó el pasado sábado de carnaval en la ciudad de Oruro. Era aproximadamente las 18:45 de la tarde, momento donde se escuchó una fuerte explosión en la avenida del Ejército y la calle Bakovic. El siniestro arrasó con todo lo que tenía a su paso, dejando fallecidos y heridos de gravedad. Estamos nosotros yendo de norte a sur, y justo es donde una señora estaba, ¿no?, con su palito de escoba, vendiendo chicharrón. Y se desaparece mi delante, explota, desaparece. Y yo me doy cuenta y ya no estaba sangrando. Yo con mi amigo, nos abrazamos con mi amigo y nos dimos cuenta y ya estábamos llenos de sangre. Corrimos más hacia abajo donde estaban las vendedoras y lastimosamente no les pedimos ayuda, por favor ayúdenos. Los vendedores miraron, se asustaron, sacaron su celular y nos filmaron. Responde al nombre de Jesús Luis Fernández, al que está viendo usted en pantallas. Él es uno de los heridos quien minutos después que se produzca la explosión fue socorrido por un pariente que se encontraba en el lugar. Sorprendentemente, médicos del Instituto de Oftalmología en la ciudad de La Paz lograron salvarle el ojo. A medida que estuvimos un poco bajando así sangrando, apareció mi prima y se asustó, gritó y nos llevó hasta el hospital en allá en Oruro. De ahí es que nos trasladaron hasta aquí, hasta la ciudad de La Paz, para intervenirnos quirúrgicamente en los ojos porque estaban prácticamente dañados. Valeria Mollo Mollo, madre soltera que tiene a su cargo 7 hijos, fue a ganarse algo de dinero al carnaval de Oruro. El destino le jugó una mala pasada, se encontraba cerca del lugar del siniestro. Yo estaba muy cerca de esta explosión y esta tragedia me ha pasado. Yo tengo mis 7 hijitos, yo me he ido a ganar, me he ido a vender espuma. Tenía mi mercadería y ahora todo he perdido mi mercadería, no tengo nada. Mis 7 hijos yo mantengo con eso, soy mamá sola y ahora no puedo qué hacer, todo sin nada me he quedado. José, con heridas en toda la cara producto de esquirlas, y doña Valeria afectada también su humanidad. Coinciden en algo, y es que no sería una explosión de garrafa. Y para mí que fue un explosivo, porque la garrafa no creo que haya hecho tanto daño a una persona, ¿no es cierto? A bastantes heridos ese día. Para mí no era garrafa, había una polvadera llena de humo y no sabía cuál lado escaparme, daba vuelta a pared, no encontraba, porque la garrafa viene con la explosión y arde, y no había eso, sino había más de polvo y humo había. Yo sentí olor a hierro. Yo me da cuenta que la han arrojado de la garrafa y ha explotado junto con la garrafa. Haremos un repaso de lo sucedido en la primera explosión. La cifra de muertos del sábado de peregrinación en el carnaval de Oruro se elevó de 6 a 8 y de heridos de 28 a 40. Esto según informe de la policía, lo que sorprende bastante sin lugar a dudas. Me han lavado con agua, ahorita me han regalado. Y a auxilio pidían las señoras, mi hija. He mirado así y había varios heridos en manos, un bebé muerto 2 añitos, sin piecito. Y a la hacía llega la ambulancia, me venía, hasta mientras 2 policías no estaban. Las policías tardan mucho en llegar. La explosión fue demasiado fuerte,
Nos cuenta ante nuestras cámaras doña Valeria. Era demasiado fuerte. Demasiado fuerte, un boom ha explotado, el recto ha saltado y la segunda con calma, así como ya ha saltado. Entonces yo he dicho ya, ese momento no me he dado cuenta, sentí de perdido, ya escaparme, por es que aquí allá he corrido, no había. Ya después de eso ya me he parado, me he visto y con mi mandil me he tapado, ya estaba sangrando. Sí. ¿Cuánto tiempo han demorado la policía? Debe ser casi media hora o 20 minutos o más debe ser. ¿Y la de bomberos también? Sí, igual. Cuando yo me he ido de ambulancia, recién estaban llegando policías ya. Cualquier ayuda para doña Valeria lo puede hacer llamando al teléfono que se encuentra al pie de pantallas o apersonándose al Instituto Nacional de Oftalmología en La Paz en el cuarto número 105. Ya del ojo ya he perdido mi ojo. Una vista ya me han operado, acabo de salir de la operación. Ya he perdido, no. Ahora más necesito apoyo. Apoyo, no sé, tengo mis 7 hijos. Comprar material, zapato. ¿De cómo voy a pagar al banco? Ahora sin nada, así sin centavo estoy. Por favor, los que me escuchan me pueden ayudar en esto. Y voy a ser fuerte. Esto quiero decir a que me ayuden. Después que me sane, yo lo voy a luchar. Voy a trabajar por mis hijos. Explosiones en la ciudad de Oruro y usted puede participar de la siguiente publicación. 2 explosiones dejan su sobra en la ciudad de Oruro. Gobierno no descarta que sean eventos coordinados. El panorama del tema que fue presentado a través de la nota que antecedía al cuadro mencionado por Piti. Vamos a analizar este tema con un experto, con un objetivo, tratar de esclarecer algunos aspectos. No vamos a proporcionar, porque desde luego no nos corresponde conclusiones sobre el tema, corresponde a las autoridades la investigación tanto de la explosión del pasado sábado como de la que se registró ayer martes en Oruro, pero es bueno consultar a los expertos para formular algunas hipótesis y algunas pistas sobre un tema de verdad inquietante, porque hasta ahora no se han proporcionado muchas certezas. Ya lo decíamos, los investigadores y la propia policía ha declarado en reserva el caso y hoy no se han conocido detalles ni ampliatorios de lo que sucedió el pasado sábado en Oruro, ni tampoco datos adicionales de lo que sucedió el pasado martes hace pocas horas en la ciudad de Oruro. Y para hablar de este tema estamos con Samuel Montaño. Él es analista en temas de defensa y tecnología militar. Señor Montaño, buenas noches, bienvenido a Hora 23. Gracias, buenas noches, muchas gracias. Usted es analista en temas de defensa y tecnología militar, ya lo decía, pero no ha sido militar. No he sido militar. ¿Y dónde surge su experticia en este campo? Desde que yo tenía los 8 años primero he sido autodidacta, me he especializado mucho en muchos de estos temas de la ingeniería militar, sobre todo en Europa, especialmente en Austria, porque muchos de los temas en cuanto a análisis militar no siempre son propios de los militares. La mayor parte de los analistas y temas en desarrollo de ingeniería militar están en manos de civiles en otras partes del mundo, que es una tarea también de los militares, pero no estamos nosotros privados de serlo en este campo de defensa de tecnología militar. Yo me he especializado mucho en eso, he trabajado mucho con los analistas de la OTAN, en su momento con los del Pacto de Varsovia y con muchas industrias militares del mundo, ya sea rusos, chinos, norteamericanos, y que en alguna medida trato de ayudar aquí en mi país, aunque no a muchos les gusta la tecnología militar ni la utilizan acá. Es una palabra autorizada entonces y por eso lo hemos convocado. Comencemos a hablar, señor Montaño, de los acontecimientos primero del sábado y luego del de ayer martes. Respecto a la explosión del sábado, hasta ahora se ha asegurado que se debió a la explosión de una garrafa de gas licuado. Pero me decía usted en la conversación previa al inicio de esta entrevista que cuando una garrafa explota inevitablemente deja la carcasa de esa garrafa, de ese propio instrumento para almacenar combustible en algún lugar de la escena donde se ha producido el hecho, lo que paradójicamente es contradictorio con la versión de las autoridades en el presente caso, que afirman que, por lo menos hasta el momento, no se han encontrado restos mayores de esa garrafa. ¿Qué puede haber sucedido? Bueno, es para mí, desde los experimentos que hemos hecho en varias oportunidades,
las explosiones de otras garrafas en restaurantes, en otros recintos, accidentes que han habido, es casi imposible que no se encuentren los restos de la garrafa. Porque en realidad la garrafa es un recipiente cerrado herméticamente que contiene gas líquido. Justamente estamos viendo, las imágenes de la explosión y sus consecuencias. Es un líquido, el gas en realidad es gas de petróleo, es un líquido, no es un explosivo concentrado ni endurecido, ya que como la nitroglicerina, que es la base en los explosivos militares. Uno se pregunta y dice, pero ¿por qué? Hemos visto en varios experimentos que hacen los bomberos de que cuando exhiben las garrafas que han explosionado, generalmente la garrafa se abre de un costado o por debajo, o se abre como una especie de cáscara de plátano. Pero muy rara vez la garrafa puede expulsarle los metales. Tendría que ser demasiada la explosión, demasiada la presión, y eso no se da. Ya les repito, han sido N las exposiciones que han hecho los bomberos, indicando a la gente cómo puede operar una garrafa, y hemos visto muchísimas cómo se abren estas garrafas cuando explosionan, porque el líquido es como un río que busca por dónde escapar cuando tiene demasiada presión. Por lo que usted nos dice, entonces, en el caso de una explosión de una garrafa, como lo que presuntamente ha sucedido el pasado sábado, no debería haberse presentado el fenómeno de la fragmentación. No. Tendría que haber habido mucha concentración de gas. Mire, las únicas oportunidades en las que yo he visto que se fracciona una garrafa, o los garrafones que le llaman, por ejemplo, ha sido en Colombia, y alguna vez la oportunidad en Irak, lo que han hecho en Libia o en Siria. ¿Cómo lograba en Colombia, por ejemplo, las FARC o las guerrillas frente al ejército, o puestos policiales o puestos militares, usando garrafas? Las forraban o les adicionaban explosivos extras para lograr que la garrafa, al momento de estallar, porque se provoca una explosión, que vaya a salir la onda, y al mismo tiempo el explosivo causa una implosión. Y ese choque de dos ondas que explosionan es lo que logra fragmentar la garrafa, pero con explosivos extras. Lo mismo se ha hecho, por ejemplo, en Irak, como es que les han dado a los norteamericanos con garrafones, porque allá le dicen garrafones, es forrando las garrafas con cinta aislante y pegándole piedras, clavos y explosivos extras para que ayuden a fragmentar la garrafa. Cosa que aparentemente no ha ocurrido el pasado sábado. No, me parece que es una especulación, es una de las tantas posibilidades de que haya sido posible alguna falla en las colecciones internas en tierra que se haya hecho de gas, porque es demasiada concentración de gas. Antes de esa hipótesis, ¿descartaría usted entonces la posibilidad de que haya sido una explosión de una garrafa? Porque, de acuerdo a su explicación, los bomberos o la policía deberían encontrar esa garrafa. Deberían encontrar por lo menos las coronas de la garrafa. ¿A qué me refiero? La parte superior y la parte inferior de la garrafa. ¿De acuerdo? Y deberían haber los trozos, los pedazos, porque no todos se van a incrustar en todas partes. Si usted en una investigación de un tiroteo y demás con calibres 22, calibres pequeños, puede encontrar los cartuchos, puede encontrar las vainas, ¿por qué no de una garrafa de gas? Y además, ya le digo, han habido bastantes accidentes. Nosotros hemos hecho hace años un experimento en Corocoro, ya utilizando un par de garrafas, 25 metros escondidas en una trinchera, 50 centímetros, hemos sentido si la onda expansiva nos afecta la onda expansiva, porque una explosión, el objetivo de una explosión, sea garrafa o un explosivo militar, está en la onda de presión que provoca la explosión. Eso es lo que mata, eso es lo que hiera a la persona, dependiendo de la distancia en la que usted se encuentre cerca al explosivo. Es decir, ¿por qué algunos dicen, bueno, es que como que una garrafa puede provocar tantos muertos, tantos heridos, murieron niños, pero también hay que ir al otro lado de la balanza? Es posible que haya sido una garrafa que haya estallado. ¿Por qué murieron tan rápidamente los niños? Porque la onda de presión, cuando usted está cerca, el cuerpo humano está compuesto por tejidos blancos, y la mayor parte de nuestro cuerpo es líquido. Entonces, una onda de presión es como cuando usted va a un concierto y escucha esos parlantes tan fuertes, siente en el cuerpo, ¿no es cierto? Esas ondas de la música, el estruendo que le hacen al cuerpo. Es peor una onda, una explosión. La onda de explosión tiene una velocidad 0 milésimas de segundos. Y eso es lo que le afecta al cuerpo. Un niño en formación tiene los tejidos demasiado blandos y prácticamente una onda explosiva, una onda expansiva, hace estragos en su cuerpo. Por estos antecedentes, usted sugería, antes de mi última pregunta, la posibilidad, remarquemos que es eso, una posibilidad de que la explosión se haya debido a algún problema en la red de gas natural. ¿Es así? Posible, porque es demasiada concentración de gas. Si bien ha habido explosiones, incluso acá en La Paz, en edificios, donde todo el edificio, todo el bloque de edificios tiembla, pero la onda expansiva se disipa rápidamente porque el gas es expansivo. Aunque YPFB
dio a conocer un comunicado en el que descartaba esta posibilidad. Puede haber descartado la posibilidad, pero yo no la excluiría, porque es demasiada concentración de gas. Es posible que inclusive el número de bajas, también cuando vamos al otro lado de la balanza, haya sido porque cuando hay explosiones acá, por ejemplo en La Paz, en los restaurantes, en cualquier parte del mundo, una cocina, las bajas son menores porque generalmente está el cocinero, su ayudante y alguien más. Son pocas las personas que están en una cocina. En este caso se trata de un puesto de comida que estaba rodeado por personas y muy cercas a lo que cocinan las personas. Vaya usted a la feria a las citas o estas ferias que normalmente tenemos en nuestro país. Al aire libre. Al aire libre. Y usted va a ver, por ejemplo, cuando hacen buñuelos o hacen api y demás, concentran el perol, debajo está la garrafa y empiezan a calentar e improvisan. Porque las conexiones generalmente son mangueras plásticas que con el calor se van dilatando. Y a veces aseguran con alambres, por más alambre que usted le asegure, con el tiempo esa dilatación de la manguera va empujando al alambre y se va cortando. Por eso usted va a ver que muchas vendedoras han aprendido a fortalecer sus mangueras con tiras de gomas. Las van forrando con tiras de gomas, porque ya sabe que cuando se calienta mucho una garrafa se empieza a condensar allá dentro el gas, y eso es mucho más peligroso. Entonces, antes de hablar de los acontecimientos de ayer martes y de la explosión, respecto al sábado, restaría que las autoridades, para reforzar la hipótesis de la explosión de la garrafa, presenten o encuentren los restos de la garrafa como tal. Tienen que presentar, bomberos tiene acá en La Paz, y lo hemos visto en muchas exhibiciones que ellos han hecho, y muy buenas exhibiciones, de decir, bueno, si usted abre la garrafa de gas y enciende, no va a estallar la garrafa, sale una llamarada. Ya, y el bombero le enseña cómo apagar. Tiene que ser una reacción, ya sea eléctrica o un fuego, que haya sido tan rápido para que ubique la presión del gas que está saliendo. Porque si la presión del gas no es muy fuerte, difícilmente se provoca la explosión. Pero si el gas, cuando la garrafa está muy presionada, muy sobrecargada, empieza a escapar rápido y encuentra una llama, incluso un foco de luz, sí puede llegar a hacerse una explosión. Pero en este caso tiene que haber la garrafa, tienen que haber restos de la garrafa. No se puede perder una garrafa así por así. Muy bien. Queda entonces pendiente este tema como parte de las investigaciones policiales respecto al hecho que se registró el pasado sábado en Oruro. Hablemos ahora de la explosión de ayer martes, donde sí, por las evidencias y la información que se cuenta, hubo una detonación que, de acuerdo a bomberos y a la policía, habría sido provocada por una carga de aproximadamente 13 kilos de dinamita y de ANFO. Sí. ¿Esta versión coincide con lo que se sabe del escenario de la detonación? Es posible, pero antes es necesario aclarar lo siguiente. Mucha gente pregunta y dice por qué una garrafa de gas no se fragmenta como lo es un explosivo militar, las famosas granadas de mano, sin ir más lejos. Dicen una granada de fragmentación, o una bomba militar que cae, o una granada disparada por cañón, se fragmentan, producen la famosa metralla. Porque hay una diferencia, la garrafa de gas está llena de un líquido que busca un punto de escape. Generalmente es por la falta de una buena soldadura que tienen las garrafas, o se desgasta esta soldadura, ¿no es cierto? En cambio, el explosivo militar está en base a nitroglicerina, en base a TNT, y está comprimido en una camisa de metal, las granadas de mortero, las granadas de mano, que es metal. Y esta nitroglicerina, estos explosivos, son los que realmente multiplican la fragmentación de la granada al momento de estallar, aumentan la presión. Ese es el objetivo del explosivo militar, para ahí, por un lado. Muy bien. En este caso, que le formulaba, sí se trata de una explosión. Sí se trata de una explosión. 3 kilos de dinamita, sin contar el ANFO, es bastante. Es bastante, ¿no? Por eso se ha producido el cráter, pero lo curioso es de que se adiciona ANFO. ¿Qué es el ANFO? En realidad el ANFO son sales de amonio, es nitrato de amonio. Que aclaremos a nuestra audiencia, el nitrato de amonio es un fertilizante, que se utiliza en la agricultura, que mezclado con ciertos combustibles da origen al ANFO, que se convierte en un arma peligrosa, en un explosivo. Exacto, y es además muy barato. Por eso se utiliza con mucha frecuencia en los centros mineros, o cuando se abren carreteras o una cantera, porque el ANFO ayuda a que se aumente la onda de presión del estallido de un cartucho de dinamita, aumenta la presión. Ese es el ANFO, sí. Y además, para hacer explosionar ANFO con dinamita, uno tiene que saber cómo manipular los explosivos o cómo iniciar la carga de explosión. No es muy fácil manipular, tampoco es muy difícil. Tiene que haber sido alguien que ha sabido cómo hacer la carga, si es que ese es digamos, la verdad de la explosión de la dinamita, porque o han dejado caer intencionalmente,
o alguien ha puesto el explosivo y ha tenido suficiente tiempo para alejarse y sabe lo que es el ANFO, sabe lo que es la dinamita. Una combinación, solamente 14, 15 o 20 kilos de ANFO o 40 kilos de ANFO en un bus o un camión hacen una tremenda explosión. Eso lo he visto en varios experimentos en Estados Unidos. Un bus simple tipo escolar, con 40 kilos de ANFO, pues vuela todo el bus. Una pregunta de sentido común. ¿En Bolivia es tan fácil conseguir dinamita? Creo que la respuesta la sabemos todos. ¿En el caso del ANFO también? Sí. Mire, especialmente la dinamita, N veces nos hemos cansado de decirles, por favor, controlen estas empresas a veces dependientes del Ministerio de Defensa que producen dinamita, porque ¿quién no tiene dinamita acá? Cuando marchan, no solamente los mineros, los campesinos tienen dinamita. Cuando pelean los vecinos por los terrenos, utilizan cartuchos de dinamita. Los estudiantes de la FUL, cuando se han peleado aquí en La Paz o en Cochabamba por las instalaciones, han usado dinamita. Que los normalistas bloquean en Huarizata con dinamita. ¿Quién no tiene dinamita? Lo mismo el nitrato de amonio. El nitrato de amonio no es difícil de conseguir. Y tenemos el Así es. Y recordamos que el ANFO, de acuerdo a los estudios que se tienen hasta ahora, es el explosivo más utilizado, por ejemplo, por el IRA en Irlanda del Norte, por el ETA en España y por las fuerzas que combaten la ocupación estadounidense en Afganistán. Exacto, es lo que más se ha utilizado, es el ANFO, garrafas de gas y explosivos comunes en Irak, por ejemplo, o en Afganistán. Con ANFO, suficiente cantidad de ANFO, entre 200 y 250 kilos, pueden levantar con una explosión un tanque de 70 toneladas como sucedió en Irak. Y no vamos a dar la receta, pero sí es fácil. Imposible. Muy bien. Vamos a seguir hablando del tema. Hemos tenido ya varias luces al respecto. Vamos a seguir en esta entrevista con el analista en temas de defensa y tecnología militar, Samuel Montaño, pero también vamos a establecer contacto con Oruro para que periodistas de esa ciudad nos den información del estado actual que vive la ciudad de Oruro y también nos permitan recapitular los momentos dramáticos que se vivieron, especialmente la jornada de ayer martes. Temas que derivan del que estamos tratando, que llegarán tras la siguiente pausa. (23:35) en hora 23. Vamos a lo anunciado, el contacto con la ciudad de Oruro. Allí estamos en contacto o en comunicación con tres periodistas del periódico La Patria. Se trata de David Rocha, jefe de redacción de ese medio de comunicación, y de Deimar Antesana y Álvaro Escalera, periodistas, editores, estos dos últimos, del suplemento policial del mismo medio, es decir, del periódico La Patria. Buenas noches a los tres periodistas que nos van a acompañar en los próximos instantes. En principio, permítame comenzar con David Rocha para preguntarle si para el día de mañana está programada la reanudación de actividades en escuelas, en colegios y en la universidad, a diferencia de lo que ocurrió hoy en esa ciudad. Buenas noches, la respuesta, por favor, David. ¿Qué tal, Juan Pablo? Un gusto tener contacto y informarles pues, desde la ciudad de Oruro. Bueno, sí, te comento que el día de mañana ya está previsto que todas las actividades académicas de la universidad, en las actividades educativas, en los diferentes colegios, va a ser normal. Así han dispuesto el director departamental de educación y las autoridades de la Universidad Técnica de Oruro. En ese sentido, va a ser diferente a lo que ha pasado hoy día, ya tratando de volver a la normalidad que se vivía aquí en la ciudad de Oruro. Gracias por la respuesta y por la brevedad. Vamos ahora con Deimar Antesana. Él, ya lo decía, es periodista y editor del suplemento policial del periódico La Patria, que tuvo una cobertura importante en las ediciones de los últimos días y especialmente en la de esta jornada miércoles en relación a la explosión de ayer. Deimar, la pregunta, ¿qué fue lo más impactante que observaste al llegar a la escena de la explosión, casi en el mismo lugar de la que se registró el pasado sábado? ¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenas noches a todos los amigos de Hora 23. Bueno, definitivamente creo que lo más impactante es el atentado que sufre el Carnaval de Oruro, ¿no? Porque tú no crees o no tienes idea de lo que significa que cuando tú estás bailando, etcétera, escuches una explosión y de repente pues toda la alegría, todo ese sentimiento de fe y devoción que tienes
pues va cambiando y definitivamente pues se causa un impacto grande que hace que te encuentres con sentimientos muy, muy encontrados, podemos decirlo de esa manera. Al llegar al lugar obviamente ves un desastre total y tu mente es complicada que comprenda que hay ese tipo de situaciones en tu ciudad, en una ciudad que es pacífica, y definitivamente pues realmente te afecta, ¿no? Como persona primero y luego como periodista. Sin embargo, hay que separar un poco los sentimientos porque tienes que hacer tu trabajo y ver de manera fría la situación que se vive precisamente en el lugar del hecho. Y eso es lo que ha pasado tanto el sábado como ayer martes por la tarde. En relación a ese panorama, Álvaro, ustedes contaron en el periódico, por ejemplo, la historia de una familia, creo que de 4 integrantes, que buscaba una mochila para uno de los niños, el padre, la madre, 2 menores, una mochila para reanudar clases en esta jornada miércoles, y uno de los menores perdió la vida. Quizás es el ejemplo más dramático de lo que sucedió el día de ayer en Oruro. Así es, buenas noches Juan Pablo, buenas noches a todos los amigos de Hora 23. Realmente se han vivido muchas historias complejas, tristes, que duelen realmente a todos los hondureños y también nos duelen a nosotros como periodistas. Si bien, como dice Deimar, tenemos que intentar separar estos sentimientos al momento de hacer nuestro trabajo, aún así nos afecta mucho. A mí me afectó de manera especial no solamente esa historia, sino muchas otras, porque yo vivo muy cerca de donde han ocurrido las explosiones. De hecho, la segunda explosión la viví como testigo, no tanto un periodista más. Entonces, realmente a uno le duele ver este tipo de situaciones. Es difícil comprender que algo así suceda. Se habla de atentados, se habla de terrorismo, se habla de muchas cosas en este momento. Y lamentablemente estamos un poco en la incertidumbre porque las autoridades de Oruro, por lo menos, no dicen nada certero, no expresan en realidad lo que está pasando. La gente está en mucha incertidumbre, te cuento, acá en Oruro, y si bien mañana se retornan las actividades habituales, la gente aún está con temor. Muchos no quieren mandar a sus hijos al colegio a pesar de que ya se ha dicho que se retornan las clases, pero lo que preocupa es la falta de información ahora. Evidentemente la gente está todavía con temor en la ciudad de Oruro. Vamos a volver en algunos instantes con ustedes a un nuevo contacto para preguntarles, por ejemplo, sobre las graves deficiencias que se han detectado a raíz de este caso en el sistema de salud de la ciudad de Oruro, que no ha sido capaz de atender con la prontitud y con la especialidad necesaria los casos de heridos que se han presentado a raíz de esa explosión. Volveremos enseguida con ustedes, por favor. Antes, aquí en estudio con el especialista Samuel Montaño, si concluimos o establecemos como una posibilidad la explosión de dinamita y anfo en Oruro, ¿cómo se manipula una carga explosiva de ese tipo para que detone en un determinado momento? ¿Se utiliza una mecha, se utiliza un cronómetro, un reloj? ¿Cómo se calcula el momento de detonación de un explosivo de ese tipo? Bueno, hay distintas formas de hacer el iniciador o comúnmente llamados el encendido de un explosivo. Por lo general en nuestro medio lo que más se utiliza es la mecha lenta, ¿no? Y para hacer, digamos, un atentado, una suposición en cualquier parte del mundo y no ser detectada la mecha, es que la mecha se la conecta dentro de un recipiente extra, es decir, dentro de un cilindro y de más allá, de tal modo que ni el olor ni el consumo de la mecha pueda ser detectado. En el caso para iniciar un explosivo, por ejemplo, los explosivos que utilizan los cachorros de dinamita, generalmente a veces se utilizan fulminantes o a veces se utilizan las mechas lentas y calculan. Se calcula, usted enciende una mecha de unos 30 centímetros y va calculando el recorrido. Y la mecha, y en base a ese recorrido, puede claro, estar en una mochila, por ejemplo. Y puede estar en una mochila, por ejemplo, ¿no? Y usted va calculando, ¿no? Va calculando qué tiempo necesita para dejar encender y todo eso, porque al momento incluso de encender, si hay demasiada gente, va a ser demasiado obvio y tiene que ver la forma en cómo va a encender la mecha. Puede ser un iniciador eléctrico, a un reloj adaptado, una especie de cronómetro en base a engranajes especialmente, que puede iniciar una carga, una chispa, una detonación o una llamarada dentro de la mochila o dentro de un recipiente, dentro de una caja para iniciar la explosión. Generalmente el ANFO, para que la gente lo entienda, cómo se utilizan, por ejemplo, en la mina, perforan, ¿no? Y eso nos han explicado y lo hemos dicho mucho con los mineros.
se perfora, se mete el cartucho y se mete el ANFO como un relleno. Para usarlo, digamos, para otro tipo de explosiones como se hace en el Medio Oriente y demás, incluso para atacar vehículos blindados, se utiliza el explosivo, sean granadas, sean C4, sea dinamita, y eso se pone en un recipiente generalmente de metal para conseguir una mayor presión. Un metal ahuecado. En el centro usted ubica el explosivo y empieza a rellenar el restante del recipiente, una lata de leche por ejemplo, con ANFO. El ANFO generalmente es granulado, ¿de acuerdo? Es granulado, lo vas rellenando y presionando. Luego usted tapa ese recipiente, siempre con un orificio de salida para provocar la explosión, y si usted quiere más efectos, empieza a forrar con otros elementos este recipiente, más metal, incluso cinta aislante, ya para crear más presión, le ponen piedras, todo lo que usted quiera, y produce una onda de presión muchísimo mayor. En el caso de la explosión del pasado sábado, usted tiene dudas respecto a la versión de que se haya tratado de una garrafa. En el caso de la explosión de ayer martes, ¿tiene alguna duda de que se haya tratado de un explosivo, como se ha dicho, dinamita y ANFO? Tengo mis dudas. Puede ser que hayan utilizado dinamita y ANFO. La pregunta es cómo han determinado que han usado ANFO. La dinamita es posible por el tipo de gas que puede producir, el color del gas, pero el ANFO, ¿cómo lo han determinado? Porque el ANFO no deja rastro, se consume todo. ¿Cómo han determinado que ha sido ANFO? ¿No? Y eso es lo que tienen que dar las investigaciones, concluir las investigaciones. ¿Cómo han determinado que extra se ha utilizado ANFO? Si no fuera esa la opción, ¿cuál sería la segunda hipótesis como posible causa de la explosión? Vamos a suponer en un principio que haya sido una carga de dinamita, es posible, y en contacto en tierra, por eso el cráter, ¿no? Porque a veces un cartucho de dinamita estándar le produce la explosión una presión entre los 3.500 a 4.000 kilos por pulgada cuadrada, por la presión que hace. Si está ya de determinada altura, la presión disminuye, pero se hace la onda expansiva. Ahora, también hay la posibilidad de que haya sido una falla en las conexiones de gas. Todo es posible. ¿Y por qué se puede sospechar incluso las conexiones de gas? Nada puede escapar a las investigaciones. Porque no olvidemos que tenemos la mala costumbre, que acá lo vemos en La Paz, que se ponen las instalaciones del gas incluso a nivel de tierra, a nivel de calzada o las aceras, y hay camiones que se suben a las aceras para descargar a los mercados y demás con un peso tremendo y presionan esas instalaciones, y no es como algunos dicen, bueno, se pone el tubo y se le pone tierra cernida, va a aguantar y demás allá porque es un tubo resistente. No, todo tiene un límite. Muy bien, está clara esa versión. Reiteramos que no estamos dando conclusiones, estamos hablando de posibilidades. Las propias autoridades encargadas de la investigación han dicho que no se cierran a ninguna opción en las investigaciones que se han abierto en las últimas horas. A propósito de esas investigaciones, volvemos al contacto con la ciudad de Oruro. Le pregunto a David Rocha, jefe de redacción del periódico La Patria, si ha sido posible obtener hoy alguna información adicional a la ya conocida en las últimas horas, o se ha evidenciado y se ha cumplido la advertencia de la policía de que se trata de una investigación por el momento cerrada. Estamos en el contacto con la ciudad de Oruro. Reitero la pregunta para David. ¿Se ha ratificado la posición de la policía hoy de que se trata de una investigación por el momento cerrada? ¿No se han conocido detalles adicionales a los ya difundidos en las últimas horas sobre lo que pasó ayer en la capital orureña? Sí, efectivamente, Juan Pablo, se está manejando muy herméticamente la información que se genera desde las fuentes oficiales. Hablamos de la Fiscalía, de la Policía, no se está llamando a conferencias de prensa, no se está emitiendo más bien información sobre este aspecto. Entendemos que las fuentes primarias son las únicas en las que debemos confiar. Se ha viralizado mucho este tema en las redes sociales, también se ha generado mucha polémica. Entendemos que el periódico, por el trabajo responsable que le caracteriza, es que ha asumido trabajar directamente con esas fuentes, y lo estamos haciendo así de la manera más responsable. Como tú mencionabas, no se está dando ninguna versión oficial desde el gobierno ni desde la policía departamental tampoco.
Una pregunta para Deimar, la anunciaba antes de la palabra de nuestro entrevistado aquí en Hora 23 en La Paz. La explosión de ayer y también la del sábado ha desnudado la fragilidad del sistema de atención médica en Oruro, una ciudad casi con 250.000 de habitantes que no cuenta aparentemente con los suficientes centros hospitalarios y con la suficiente calidad para prestar socorro inmediato a las víctimas. ¿Es así el panorama que se ha presentado en Oruro? Juan Pablo, mira, hay que determinar varios aspectos en este hecho. Yo creo que una de las tareas afinadas de las autoridades fue precisamente poner las vallas de seguridad a una cuadra a la redonda del ingreso de la entrada del carnaval. Eso ha permitido que las comerciantes puedan estar precisamente a una cuadra de distancia y eso ha facilitado mucho el trabajo de la policía, que ha actuado inmediatamente. Eso sí podemos destacarlo. La otra parte que tú mencionas, el tema de salud, realmente es precario en nuestro departamento, pero se tiene, por ejemplo, el hospital de tercer nivel, como es el Seguro Corea, que evidentemente ha prestado la atención necesaria a quienes han llegado allá. Muy distinto de lo que ha pasado, por ejemplo, en el Hospital General. No se tienen las condiciones necesarias y eso es obviamente dejadez de nuestras autoridades, hay que decirlo abiertamente. Tenemos otros centros que son privados donde también se les ha brindado la atención necesaria, entonces creemos que se debe hacer más énfasis en este tema y sobre todo tener una conciencia ciudadana, tener una conciencia desde las autoridades, porque es importante dar prioridad al tema de salud. Y cuando hay este tipo de actividades, con mayor razón, porque pueden existir eventualidades de toda naturaleza, y evidentemente pues se debe actuar en el momento. Estamos hablando de vidas humanas, que es lo más importante que debemos observar. Deficiencias que están obligadas a ser superadas por las autoridades. Quizás en La Paz hay centros especializados, pero trasladar un paciente por los 250 y tantos kilómetros que separan a La Paz de Oruro en condiciones críticas, desde luego, no parece ser la mejor opción. La última pregunta para Álvaro. ¿Qué de novedad sobre el tema van a presentar en la edición de mañana respecto al tema que estamos abordando? Bueno, Juan Pablo, lamentablemente en cuanto a nueva información, como ya lo decía David, poco se tiene, las autoridades han cerrado el tema, la investigación es cerrada en este momento. Hoy realmente ha sido penoso lo que se ha vivido para la prensa hondureña y también la prensa nacional que ha estado presente acá. Se convocó una conferencia de prensa aproximadamente al mediodía. Lamentablemente nos hicieron esperar más de 2 horas y media. El ministro Carlos Romero, que se encontraba en reunión en el despacho del comandante departamental, junto al comandante general de la policía, salieron, se subieron a su vehículo y salieron raudamente, dejando a toda la prensa tratada. Se encontraba ya preparado todo en el salón de banderas del comando departamental. Entonces tenemos poca información, sin embargo, tenemos también algunas novedades. Por ejemplo, vamos a tener una crónica interesante de lo que ha sido precisamente la segunda explosión. Como te comentaba antes, he tenido, he estado en todo caso como testigo en la segunda explosión, he visto toda la explosión, cómo ha sucedido todo, cómo la gente ha corrido espantada, asustada y confundida, porque realmente no creían que por segunda vez se daba una explosión prácticamente en el mismo lugar. Entonces vamos a tener todavía mucho material y esperemos que las autoridades abran la información. No entendemos por qué declaran en reserva, no se trata de un caso de una violación y no existen menores de edad en ese tipo de temas. Hay fallecidos, claro, pero nos llama la atención que cierren de esta manera la información a la gente, que como te digo, y la gente me escribía mientras estábamos también en la pausa, hay mucha incertidumbre. No saben qué sucede, no saben qué creer, las redes sociales no están ayudando demasiado. Entonces pedimos a las autoridades que por favor sean un poco más abiertas en este tema. La gente aún está temerosa en Oruro y realmente molesta también porque no existe información oficial. Muchas gracias a David, a Deimar y a Álvaro por el contacto con la redacción de La Patria en Oruro. Valoramos el trabajo que han realizado en las últimas horas y la información que han proporcionado a los televidentes de Hora 23. Gracias y será hasta una próxima oportunidad.
Volvemos aquí en estudio con Samuel Montaño, ya también para ir cerrando el tema. Quizás además de la falta de información que se ha observado y que es necesaria que sea presentada con claridad y transparencia por las autoridades, conversábamos mientras veíamos una nota sobre un tema alarmante, que lo tratamos al principio, pero que quizás sea útil reiterar para el cierre de esta entrevista: la facilidad con la que en el país se pueden conseguir explosivos como la dinamita. Así es. Mire, se acordará usted la fecha, el 1 de mayo del pasado año, cuando lamentablemente el gobierno reinstauró este decreto para el uso libre de la dinamita en las marchas mineras, en las marchas de la Central Obrera, porque supuestamente, entre comillas, es parte de los revolucionarios o parte de las costumbres de algunos políticos, de algunos que marchan, que me parece algo espantoso, ¿no? En esa misma oportunidad, cuando se reinstauró este decreto, reaparecieron los famosos rollos de mecha lenta, nada más ni nada menos, vendidos en los puestos de las famosas chifleras, así le dicen, en la calle Santa Cruz. Usted va y encuentra... Aquí en La Paz. Aquí en La Paz, de acuerdo. Y si conversa un poco más, insiste un poco más, de ellas puede conseguir los cartuchos de dinamita. A mí me ha sorprendido cuando alguna vez nos hemos aproximado con gente que vino de fuera del país a investigar precisamente esta maravilla de que cómo utilizan la dinamita como confites en las marchas, y para cualquier evento que tengan, cualquier convulsión que tenga Bolivia, siempre está presente la dinamita, quieramos o no. Por su experiencia en otros países, hablemos por ejemplo de países vecinos, Chile, Argentina, Paraguay, ¿es así de fácil conseguir dinamita? No puede usted conseguir así fácilmente. Peor, por ejemplo, en el Perú usted no puede conseguir dinamita o explosivos en esa forma, peor aún con la experiencia que han tenido con Sendero Luminoso. Y en Chile no se atreve usted ni siquiera a mencionar dinamita en la calle, porque ahí sí le sancionan. O en los Estados Unidos basta que aunque usted levante, hemos sido testigos cerca, hemos visto esto en el aeropuerto de Nueva York, alguien levantó en la avenida cerca del aeropuerto una navaja amenazando y no le dijeron alto y baje la navaja, directamente lo mataron. Peor si usted exhibe un cartucho de dinamita. Por eso, espantadísimos veía muchas gentes, por ejemplo, yo he recibido mucho comentario del Japón, decían, pero ¿cómo ustedes utilizan la dinamita para esto en las calles? No puede ser, a títulos revolucionarios, no puede ser. Hace poco visitamos con los militares austriacos que venían de visita al país como turistas y se llegó hasta la localidad de Callapa, en Oruro, al extremo, cerca a la frontera con Chile, cerca del río Lauca. Y había un festejo de una comunidad, un festejo religioso, y llegado el momento, tocaron bocinas y dijeron fuegos artificiales. Y se trataba de hacer detonar más de 100 cartuchos en distintas formas en toda la comunidad. Y la pregunta era, es una comunidad, campesinos, tienen sus costumbres, pero ¿por qué la dinamita? ¿De dónde sacan la dinamita? ¿Y por qué la utilizan como parte del festejo? O sea, ¿qué les pasa, no? Y como si nada, bajaban del micro, me acuerdo, llegó un micro llevando las cajas, las dinamita en bolsas y demás. Entonces cualquiera la comercializa acá, cualquiera especula, y aún peor, cuando hay una minería, y eso me explicaban algunos dirigentes mineros, ilegal que opera en Bolivia, y también les es fácil conseguir los cartuchos de dinamita. Ya les repito, ¿quién no tiene dinamita acá? A mí me sorprende, por ejemplo, esas peleas que han tenido en la FUL de Cochabamba o en la FUL de La Paz, donde no ha habido cachorros de dinamita. O los normalistas que salen a la carretera a bloquear y con cartuchos de dinamita. ¿Cuántas veces hemos visto aquí en La Paz, no solamente mineros, campesinos, los que pueden conseguir, la consiguen? No es difícil en Bolivia. Uno de los temas que deben analizarse de forma urgente y necesaria y que surgen lamentablemente a raíz de hechos tan lamentables como los que se han registrado en las últimas horas en Oruro, que forman parte de un complejo panorama que hemos intentado desentrañar, formulando algunas hipótesis y probabilidades respecto a lo que ha acontecido. Ahora sí, para finalizar, señor Montaño, ¿qué restaría por hacer a las autoridades para resolver el tema de lo que ha pasado en Oruro el sábado y el martes? Mire, tiene por la forma en que ha muerto la gente, la cantidad de gente que ha muerto y el trauma que ha causado en toda una ciudad, tienen que poner todos los recursos y pueden pedir ayuda a peritos de la Argentina, del Brasil, de donde sea, tienen que hacerlo por la cantidad de gente que ha muerto y en la forma que ha muerto. No nos pueden decir, no hay rastros de esto, no hay rastros de aquello. Mire, un Boeing 7747 con simples explosivos que se cayó por el Medio Oriente, y los norteamericanos, tremendo avión, y se han dado el trabajo de recolectar en todo el terreno todas las pruebas hasta encontrar el rastro de los explosivos para saber qué tipo de explosivos y dónde los pusieron, y lograron localizar. La dinamita
por más explosión que tenga, usted puede localizar los restos, el forro de la dinamita, etcétera, etcétera. No todo se va a perder. Es como esas series de televisión, si tienen que agarrar una lupa y buscar todo el terreno, no tienen que hacerlo, para determinar exactamente cómo se ha manipulado eso y ver, darnos las razones exactas, cómo suponen que han utilizado ANFO. Y esa es una pregunta. El ANFO es incoloro y a veces no despide un olor. ¿Cómo han supuesto tan rápido el uso del ANFO? La dinamita se la puede ubicar, pero ¿y el ANFO? ¿Le parece una conclusión muy apresurada Demasiado la para el mí, uso del ANFO? Demasiado rápido. Demasiado. El ANFO casi no le deja rastros como la dinamita. La dinamita sí le deja rastros. Elementos que quedan para la investigación, para el análisis y desde luego para el informe que deben prestar las autoridades con la transparencia y la celeridad necesarias para evitar ese clima de dudas, confusión y múltiples hipótesis que ha surgido en los últimos días. Muchas gracias a Samuel Montaño, analista en temas de defensa y tecnología militar, por la información y el análisis que nos ha brindado, que estoy seguro ha dado muchas luces respecto al tema que debatimos los bolivianos desde el pasado sábado. Gracias a usted por la oportunidad. Dejamos aquí este tema, desde luego lo vamos a seguir tratando en las siguientes jornadas. Por ahora nos vamos a un corte.